JD Producciones presenta Bajo la Lupa con Ricardo Céspedes Mozo. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenido al programa Bajo la Lupa. Mi nombre es Ricardo Céspedes Mozo. Como ya es costumbre aquí en el formato, primero vamos a hacer un análisis de todo lo que está pasando en el acontecer, en el ambiente, en el contexto nacional y económico en el Perú. Hoy en día hemos recibido la grata noticia que en lo que es la inversión pública ha subido 8.7% con relación a lo que es el año 2016. Ya están los datos oficiales del cierre del año 2017, así que son noticias, indicadores económicos que dan un buen augurio a todo lo que se puede venir en el año 2018. Otra noticia resaltante es que los bonos soberanos emitidos por lo que es el Estado peruano, los bonos soberanos 2032, han tenido muy buena acogida y sin embargo estos han tenido un premio a nivel internacional. La revista financiera latinoamericana lo ha premiado el gobierno peruano por esta emisión de bonos que, dicho sea de paso, es la primera vez que se emite en moneda en soles y ha tenido muy buena acogida a nivel de los inversionistas internacionales. Se han colocado cerca de 30.000 millones de soles y esto lógicamente ha servido para, de una u otra manera, poder menguar todos los gastos que se han ocasionado por el fenómeno del Niño y los constantes gastos que tenía el gobierno. A nivel internacional es importante resaltar que en lo que se respecta a lo que es Brasil, Lula da Silva, ustedes saben que en octubre de este año, en 2018, hay elecciones en Brasil. Y sin embargo, pues lo que es la justicia en Brasil, el Tribunal de Apelación ha ratificado por unanimidad la condena sobre la corrupción pasiva que tiene Lula da Silva. Así que hoy en día, bueno, es cuestión de que ellos pueden apelar sus abogados, pero está en peligro, de repente Lula da Silva no podrá postular quizás en las próximas elecciones en Brasil. Ya cortando este tema, hace un tiempo yo estaba, pues, les cuento a ustedes, los televidentes que siguen Bajo la Lupa, me encontraba por Chiclayo dando una vuelta y justo estaba por Macro y pues encontré pues al gran señor Arturo Castillo Chirinos, que todo el mundo lo conoce, no solamente en Chiclayo, sino a nivel regional, a nivel nacional. Y pues yo tuve la osadía, digamos yo, de acercarme y decirle: señor Arturo, ¿cómo está? Me presenté, le dije quién era, que tenía un programa en Ferreñafe, y lo invité pues para que de repente diera unos saludos y quizás pues dijera más o menos una fecha tentativa cuándo lo podía tener aquí en el programa. Pero en ese momento pues había muchas personas que se acercaban y no podíamos grabar porque le decían: Arturo, ¿cuándo regresas a la alcaldía de Chiclayo? Arturo, nosotros te queremos, y no podíamos filmar ese extracto de quizás un pequeño saludo por parte de Arturo Castillo al programa Bajo la Lupa. Hoy en día creo que el sueño de muchas personas, yo me siento muy honrado con la presencia del señor Arturo, que es una persona que hoy en día está postulando ya a la gobernación regional de Lambayeque, y todos, que tantas personas querían tenerlo, no solamente en la provincia de Chiclayo, sino hoy en día se lanza a la gobernación de lo que es gobernador de Lambayeque. El señor Arturo Castillo ha sido congresista de la República, ha sido 3 veces alcalde en la ciudad de Chiclayo. En sus inicios, más o menos en el año Porre, que ya era militante ya del Partido Acción Popular, y pues en más o menos en el año 1980 él postuló como regidor y postulaba con el número 8, ¿no? Lamentablemente el partido en ese momento, el líder, no ganaron, pero él entró como regidor. Por esa época, más o menos en 1981, calculo yo, había un cronista muy reconocido que era Nixa, ¿no? Entonces Nixa sacó inclusive un artículo diciendo pues que había un inspector digamos, que estaba al tanto de que se dieran todas las cosas correctas, los pesos correctos dentro de lo que era el mercado, y hizo una nota muy importante para el señor Arturo Castillo, que me imagino que él lo recordará con mucho agrado. Bueno, ya sin más preámbulo, esta noche pues tengo el honor de tener aquí en el programa Bajo la Lupa al gran señor Arturo Castillo Chirinos. Señor Arturo, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muy honrado por esta presentación tan generosa de tu parte. Permíteme que te tutee, pero eres un periodista joven, Ricardo, y
yo soy el que se siente verdaderamente honrado de poder venir a compartir contigo en este set, y me has hecho traer a la memoria pues una época brillante de mi carrera política, que fue la época en la que por primera vez asumía una función pública. Fui elegido regidor en las elecciones del año 79, a partir del 80 asumí el cargo de regidor, que en esa época nos llamaban inspectores. Inspector de balanzas, de pesas y medidas, inspector de limpieza pública, etcétera. Y a mí me dieron la inspectoría de pesas y medidas y policía municipal. O sea, el regidor de la policía municipal. Al parecer, la intención de quienes gobernaban la provincia, que eran del APRA, el alcalde fue, ¿cómo se llama? El doctor, el abogado caramba, ya me olvidé, Flavio Núñez Izaga. Flavio Núñez Izaga. Entonces, ellos parece que concertaron para decir, a hay que mandarlo a la policía municipal para arrinconarlo ahí, para neutralizarlo. Pero se equivocaron pues de plano, porque yo fui el regidor, el inspector de la policía municipal y de pesas y medidas, de mercados y pesas y medidas, que me cayó como anillo al dedo, porque eso me permitió hacer un trabajo fecundo a favor de los contribuyentes. El control de las balanzas, el control de los hoteles, para que haya calidad de servicio en los servicios que ofrecían a la colectividad. Y justo fue pues don Nicanor de la Fuente, un connotado periodista, Nixa era su apelativo. Exactamente. Y Nixa de la Fuente. Entonces, él fue el que publicó una columna en el diario La Industria bajo el título El Inspector Balanza, ¿no? Entonces eso fue sin duda un mérito personal, porque don Nixa, como se le conocía, era un periodista muy distinguido, muy encumbrado, como se dice, y ser motivo de una nota, de una crónica periodística de él, pues era un honor. Yo lo consideré como un honor, y eso pues sin duda me fue dando un lugar de simpatía entre la colectividad chiclayana. Señor Arturo, el historiador Jorge Basadre, en su libro Historia de la República, eso de los años 1940, cuando él escribe el libro, él decía pues que en el Perú habían dos grandes problemas: el abismo social y el estado empírico. Se refería al abismo social es cuando que había muchas personas, digamos los gerentes, que ganaban pues unos sueldos exorbitantes, y sin embargo había gente pobre, digamos, que tenía un sueldo mínimo. Hoy día pues es también igual, de la misma manera. Y respecto al estado empírico, decían que a la política mayormente no llegaba gente preparada, llegaba gente improvisada, y es por ello que él lo calificaba como que el Perú no lograba el desarrollo que necesitaba. Han pasado muchos años y seguimos en lo mismo. ¿Qué opina usted de eso? Yo no diría que seguimos en lo mismo, estamos peor. Lamentablemente, este es un mal endémico, un flagelo permanente, el que azota al país entero, la falta de, podría en pocas palabras decir, la falta de capacidad de entrega al servicio público de quienes asumen el reto de desempeñarse en esta vida política, en la vida política, que no es una tarea sencilla. Entonces, pero ese fenómeno que usted menciona y que lo describía perfectamente Jorge Basadre, es un problema que ha venido, diría yo, incrementándose y contribuyendo a una deformación cada día más sentida de la clase política, un deterioro de la clase política. Y como hoy día estamos ante un hecho inminente, si vemos lo que está pasando en el país está paralizado, porque parece que para muchos políticos
es la última prioridad del país, ¿no? Entonces, el país no les importa que se vaya al precipicio, con tal que ellos puedan lograr los dividendos políticos que prefieren priorizar antes que los intereses de la patria. De manera pues que esto ha provocado que muchos personajes connotados, gente de gran trayectoria profesional, personal, no quieren meterse a la política porque tienen temor de salir chamuscados o quemados. Entonces, y eso es lo que habría que cambiar. Yo creo que dejar que la política sea privilegio de aquellos bribones que vemos cada día, que hacen seda y pabilo de los valores, de los intereses de la colectividad, para buscar su beneficio propio, llenarse los bolsillos de dinero mal habido, producto que debería ser invertido más bien en resolver los problemas de la colectividad. Entonces se han perdido esas vocaciones y esos valores, y es precisamente porque no queremos salir de ese círculo vicioso. Ojalá Dios quiera que estas experiencias que estamos viviendo últimamente, en estas últimas 2 décadas, puedan servir de un tirón de orejas a la población, al pueblo entero. Hay que dirigirse al pueblo entero, que debe sacudirse de esa presión, de ese sometimiento a esas reglas sucias que utilizan algunos políticos para poder atraer el voto popular, ¿no? A través de reparto de prebendas, de dádivas, de usar dinero mal habido o invertir dinero en la política para después, a la hora que están en los cargos, olvidarse de los problemas de los conciudadanos y dedicarse a buscar cómo medrar, cómo llevarse algo de dinero público al bolsillo en perjuicio de todos los electores, ¿no? Ya que dice usted esa parte, me lleva ahorita a la memoria de lo que escribía Carl Schmitt en su libro sobre muchos temas de política, y hoy en día vemos un escenario parecido, porque él decía que en la política los adversarios no se llaman adversarios, sino se llaman enemigos, y a los enemigos hay que aniquilarlos, y muchos políticos tienen esa idea, que no solamente tratan de ver o de salir airosos en un debate a través de propuestas, sino tratan de aniquilar por temas personales, por cosas que no vienen al caso, y definitivamente ensucian la política, y como usted bien lo ha dicho, pues eso lo debemos de cerrar de una vez por todas. Desterrar definitivamente. Bueno, nos pasamos debatiendo trivialidades, ¿no? Exacto. Cuestiones de último orden, pero jamás se priorizan los problemas nacionales, los problemas del país. O sea, no les importa cruzar de brazos a un gobierno, arrinconarlo, como he dicho yo, que es lo que está sucediendo con el actual gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, al que lo tienen atrincherado y lo han flagelado, o sea, le quieren echar la culpa de todos los males que han producido los políticos en 2 o 3 décadas. Exacto. ¿No? Todo, la responsabilidad es del actual gobernante, ¿no? O sea, inventarle acusaciones que no tienen sustento muchas veces, y el problema es que hay un fenómeno que provoca que esto se pueda calar en la conciencia de mucha gente, que son los medios de comunicación. Yo celebro, por ejemplo, que en un canal como este canal en el que estoy ahora presente, Cablevisión. Entonces, se puedan debatir con claridad los temas y no se manipule al televidente, al ciudadano común y corriente, que muchas veces cede a estas presiones de la prensa amarilla, de la prensa mercenaria, que muchas veces provoca que sean parte de ese cargamontón. Y al final, ¿quién paga las consecuencias? Es el pueblo. ¿Quién es el que está sufriendo las consecuencias de toda esta situación de parálisis que hay en el país? Es el pueblo, el único que soporta toda la carga negativa de esta actuación lamentablemente
imperdonable de la clase política, ¿no? Señor Arturo, ¿dónde está usted? Me imagino, o muchos políticos harán la pregunta, ¿cuál es el secreto que tiene Arturo Castillo para tener ese éxito y ese, digamos, entre comillas, el jale que tiene con la gente? Porque mucha gente lo aclama. Y no solamente ahorita, sino que en las anteriores elecciones también le decían que postulara. Usted se iba también como congresista por Julio Guzmán, y quizás le jugaron mal a Julio Guzmán, no se pudo su partido estar presente en las elecciones pasadas. ¿Y qué hace Arturo Castillo Chirinos para que sea aún recordado? Si bien es cierto, usted transformó Chiclayo. Si Chiclayo no hubiese tenido de repente el ensanchamiento de la avenida Isa, lo que es la avenida Grau, lo que es el Paseo de las Musas, Chiclayo fuera pues una tierra pues que nadie se animaría a visitarla. ¿Cuál es el secreto del éxito de Arturo Castillo? Bueno, el primero es tener la oportunidad de ser convocado por los medios de comunicación, por algunos medios de comunicación que siempre me dan la oportunidad incondicionalmente de poder aparecer en la radio, en los canales de televisión locales, etcétera, como en este caso, gracias a la gentileza que usted ha tenido. Pero yo particularmente, aparte de eso, no hago nada. Sencilla y llanamente, soy una persona que se desenvuelve con la más absoluta naturalidad, humildad si se quiere. No soy de las personas, de los personajes que creen que que uno llega a tener un cargo público y ejercerlo con éxito puede ser motivo para el envanecimiento, ¿no? Para mí la vida discurre igual, como si esto no hubiera pasado nada. Yo recibo el reconocimiento y el elogio de muchísima gente, porque a cada paso que doy por la ciudad, porque me movilizo por las calles, como aquella vez que me encontré con usted, y usted fue testigo de excepción de que muchas personas que desde los carros, los viandantes, saludaban con afecto, con mucho. Eso para mí sin duda es un motivo de mucho orgullo, pero no de un motivo para envanecerme, porque eso creo que no va a suceder jamás. Aparte de eso, de que yo no he nacido con una vocación obsesiva por el poder. Para mí me da exactamente igual estar en una función pública como ser un ciudadano común y corriente. Tomo esto con la más absoluta naturalidad y los cargos los he asumido con el único propósito de servir y no de servirme. Exacto. Y creo que eso es lo que ha calado en el sentimiento de muchísimos ciudadanos que hoy día me honran con su elogio, con su reconocimiento, que tiene mucho más mérito que vivir en la opulencia, en la abundancia. Yo vivo en la mayor modestia y en la mayor austeridad, pero vivo con el orgullo de haber servido a mi pueblo con decencia, con absoluto desprendimiento, con mucha entrega y con muchas ganas de servir como lo he hecho, y creo que eso ya es algo innato, ¿no? Y me siento feliz por los resultados. Señor Arturo, si bien es cierto, usted nace y hace sus primeros pininos en política con Acción Popular, siempre ha tenido usted contacto desde los primeros años con el señor Fernando Belaúnde Terry. ¿Cómo caló él la experiencia, el haber hablado de repente con él en muchas oportunidades para su formación como es hoy en día, tal como es usted? Bueno, Fernando Belaúnde es y será siempre el paradigma que yo tome como ejemplo para poder seguir en cualquier responsabilidad, asumir cualquier responsabilidad. Aprendí mucho de él y sobre todo ese valor de la lealtad, porque eso es fundamental. Yo no me alejé por un acto de deslealtad de Acción Popular. Yo recuerdo muy nítidamente que llegué a tener mucho aprecio, mucho respeto, mucha simpatía por Fernando Belaúnde. Y incluso he sido objeto de grandes gestos de su parte, ¿no? Cuando yo he ido a visitar su casa en muchas oportunidades, como él ha visitado mi casa en Lima, ¿no? Y tuve el orgullo de recibirlo a él con su esposa Violeta en mi casa también. He conversado en infinidad de oportunidades con Fernando Belaúnde
Y en su estudio, recuerdo con mucha claridad que en una oportunidad tuvimos un diálogo personal. Él tenía una de esas antiguas grabadoras, ¿no? Esas grabadoras, la puso, la prendió la grabadora y empezó a conversar conmigo. Entonces todo lo que conversábamos él lo estaba grabando. O sea, esa era su forma de poder grabarse en la cabeza, porque él, me cuentan después que él grababa, en sus ratos donde estaba solo, volvía a repetir la conversación que había tenido con tal o cual persona. Y eso lo llevaba a ejercitar su memoria, porque Belaúnde tenía una memoria impresionante. Sí, sí, claro. Yo he sido testigo de excepción. Él se acordaba del nombre del líder del centro poblado, rural, de tal sitio, qué sé yo, ¿no? Porque Belaúnde incluso ha llegado a Chiclayo y muchos no saben. Belaúnde llegó a Chiclayo y en una oportunidad fue hasta un anexo de Cayaltí que se llama La Otra Banda. Y cuando yo he llegado ya a hacer campaña a La Otra Banda, los antiguos moradores de La Otra Banda recordaban la visita de Fernando Belaúnde a ese centro poblado y rural, imagínate, ¿no? O sea, Belaúnde era un apasionado de querer conocer el Perú. Y eso lo aprendí de él también. Claro, yo he tenido el privilegio de recorrer todo el Perú. Todo el Perú. Y ahorita me consta con lo que he como pasado. presidente de los alcaldes, como congresista, claro, también claro. Durante los 5 años de congresista. ¿Y usted cree que le está siguiendo los pasos? Porque si bien es cierto lo que conté al inicio, que la gente lo saludaba en Chiclayo, y hoy en día pues anuncié que lo tenía Arturo Castillo aquí en Bajo la Lupa, acá en Ferreñafe, y ya me venía por aquí, por el parque, porque aquí en Ferreñafe todo está muy cerca, y habían personas ya esperándolo porque ya sabían que venía Arturo Castillo, y yo digo, caramba, este señor no solamente reconoció en Chiclayo, en Ferreñafe, y la gente ya lo estaba esperando, Arturo Castillo aquí en Ferreñafe, y de verdad que qué gusto que esta gente lo siga de muchos años, y ese amor y esa lealtad como sé que Sin duda hay muchos amigos, entrañables amigos aquí en ¿Qué recuerdo de Ferreñafe? No, ¿cómo no voy aquí tengo muy cerca a Jorge Lacerna, César Panta, a Hernando Mesones, su hijo de Hernando Mesones, claro. a muchos amigos que antes fuimos correligionarios, pero yo he tenido la suerte de que muchos de ellos se mantengan, a pesar de mi alejamiento de las filas de Acción Popular, se mantengan siempre a mi lado y yo también al lado de ellos, ¿no? Es como se dice, una alianza fraternal eternas hasta que Dios decida nuestra suerte. Y eso creo que es un privilegio. No creo que cualquiera no tiene ese privilegio. Yo he tenido una reunión aquí en Ferreñafe que fue convocada por los amigos de aquí de Ferreñafe, y cuando yo llegué a la reunión era un lleno el local donde yo iba a venir, pero de sorpresa. Y bueno, pues escuchar las palabras, los elogios, y a pesar de que yo ya no soy militante de Acción Popular, que preferí pasar por alto las causas que me obligaron a alejarme del partido, pero yo creo que no aprendieron la lección. O sea, los que han heredado la conducción del partido que fundó Fernando Belaúnde no han aprendido la lección. Yo recuerdo que fui víctima de la persecución de la dictadura fujimorista, pero abierta, encarnizadamente, me persiguieron durante la dictadura de Alberto Fujimori. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente, cuando yo fui elegido presidente de los alcaldes del Perú, yo convoqué una conferencia de prensa y dije lo que tenía que decir, que yo calificaba al gobierno del señor Fujimori como un gobierno dictatorial, como un gobierno autoritario, y eso fue lo suficiente para que en la misma noche
de la conferencia salga el señor Fujimori a amenazarme públicamente y a decir, esos del AMPE, porque Asociación de Municipalidad del Perú, esos del AMPE son una mazamorra negra. Y dijo, eso salió en todos los medios del país, claro, y los voy a hundir, dijo, ¿no? Los voy a hundir. Bueno, él unió la acción a la palabra, y al poco tiempo yo estaba resultando perseguido por la justicia, o sea, gratuitamente, ¿no? Porque fue solamente ese hecho, y recuerdo que a un personaje que estuvo vinculado a un proceso que me hicieron en el Poder Judicial acá, por el hecho de haberme condenado en segunda instancia, lo nombraron vocal supremo. O sea, faltó que lo premiaron, pero no pudieron, pues, ¿no? Porque la fuerza del pueblo chiclayano se hizo sentir. O sea, el caso por el cual yo fui sentenciado en Chiclayo fue a la Corte Suprema. Exacto. Y a pesar de que la Corte Suprema estaba controlada por Montesinos, por toda su camarilla que dominaban el Poder Judicial, no pudieron. O sea, yo tuve la suerte de contar con una adhesión sólida del pueblo de Chiclayo, que salió a las calles masivamente a protestar por ese atropello, y recuerdo que viajaron desde Chiclayo como 13, 14 buses repletos de gente a la Corte Suprema, a hacer un plantón frente a la Corte Suprema. Y al final, como la causa no era pues merecedora de una ratificación de la pena que había sufrido, la Corte Suprema declaró nula la sentencia y me absolvió. O sea, eso fue, mientras que acá en Chiclayo, el que era mi teniente alcalde ya se preparaba para asumir el cargo. Exactamente. Señor Arturo, hoy en día también vemos de lo que es, hablamos y lo vivimos, el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, llamamos pues lo que es Acción Popular, APRA, PPC. ¿Cuál cree usted que ha sido el origen para que esto pase? Y al margen de esa pregunta, quiero que me responda, ¿qué le parece a usted lo que la candidatura de Alfredo Barnechea, si bien es cierto, es una persona muy preparada, tenía un magnífico plan de gobierno? ¿Por qué cree usted que ese debilitamiento de todos los partidos tradicionales en el Perú? Bueno, yo cometí una omisión a la hora que estaba narrando este episodio de la persecución fujimorista, y olvidé algo que no debería haber olvidado, que es la postura que asumió Fernando Belaúnde. O sea, Belaúnde salió a una conferencia de prensa a defenderme, a respaldarme públicamente. Y dijo, yo pongo las manos al fuego por el alcalde Castillo. ¿No? Y eso salió. Yo tengo los recortes de la revista Oiga, de la revista Caretas, y eso es lo que no han hecho los actuales dirigentes cuando yo he sido perseguido por el APRA, por el gobierno de Alan García, que al parecer estaban de acuerdo con él cuando me vacaron de la alcaldía gratuitamente, ¿sí, pues? Cuando me repuso el Poder Judicial, y Alan García me volvió a sacar de la alcaldía con un decreto de urgencia, cuando me declararon como NN, o sea, muerto civil, por un abuso arbitrario del Jurado Nacional de Elecciones que presidía, pues, quien es ahora ministro de Justicia, el señor Enrique Mendoza. Sin embargo, frente a todos esos agravios tan terribles de los que yo fui víctima, ningún dirigente de Acción Popular Nacional salió a defenderme, ningún congresista siquiera hizo un gesto de sacar la cara por Arturo Castillo. Entonces eso fue la razón por la que yo me alejé de Acción Popular. Volviendo a la última parte de la conversación, sencilla y llanamente la clase política está en crisis. Creo que nadie puede desconocer eso. Esperemos que haya alguna posibilidad, pero el fenómeno Odebrecht ha aparecido como un huaico devastador, ¿no? Que ha manchado la figura, la imagen de los líderes más connotados del país, ¿no? De todos los líderes. Entonces, cada día eso está provocando una desazón y un desaliento
en el pueblo peruano que ya no cree en ningún político. O sea, de nada valdría que Arturo Castillo llegue a ser presidente regional y de repente pueda repetir esta historia, o gobernador regional, perdón, y pueda repetir la historia que yo pude lograr en el ejercicio del cargo como alcalde, donde tuve que poner de manifiesto no solo mi capacidad de trabajo, mi entrega, mi pundonor y todo, sino la más absoluta honradez, que es lo más difícil. Exacto. Entonces, hoy día, si eso estuviera ocurriendo, seguro que muchos no creerían, porque nadie cree que haya hoy día un político honrado, honesto, pero creo que no hay que perder el espíritu ni la voluntad de seguir machacando sobre el tema, para que de repente eso pueda ser una luz de esperanza que pueda permitirnos rescatar a la clase política de la orfandad en la que se encuentra actualmente. Me mencionó Alfredo Barrenechea. Tengo una buena impresión de Alfredo, somos amigos, él ha conversado conmigo en algunas oportunidades, buscando la posibilidad de poder convencerme para que yo regrese a Acción Popular. Le dije, discúlpame hermano, le dije, pero la última decisión que tomaría sería esa, pero lamento mucho, pero yo creo que donde ha habido una traición, y si los actores de aquel daño moral están hasta ahora en el ejercicio del poder en el partido, ¿qué podría hacer Arturo Castillo en aquel partido que desgraciadamente, repito, quienes heredaron el legado histórico de Fernando Belaúnde no han sabido asumirlo con la entereza que corresponde a gente digna, ¿no? Vamos a ir a una pausa comercial para cumplir con nuestros auspiciadores y regresamos con Arturo Castillo Chirinos. La rápida y precisa de sentirte mucho más bella, visita el estudio de belleza Jimena Limonchi Capelli Truco, ubicado en Francisco González Burga 635 Ferreñafe, o llamando al número 950-710671. Jimena Limonchi Capelli Truco, no seguimos la moda, la creamos. Centro Odontológico Dr. Julio Rodríguez Chonta brinda servicios de brackets, endodoncia, curación con luz halógena, extracción sin dolor, blancamiento dental, puentes y coronas estéticas, prótesis dentales y emergencias dentales. Ubícanos en Nicanor Carmona 117, teléfonos 286027 o 9799-33911. Dr. Julio Rodríguez Chonta. Las mejores tortas para toda ocasión y la delicia en sus postres podrás encontrarla en Panadería y Pastelería Dulcipan, ubicado en pleno corazón de Ferreñafe, entre la intersección de las calles Nicanor Carmona y Unión. Entre las especialidades que puedes degustar tenemos torta 3 leches, pay de maracuyá, 1000 hojas, alfajores, chifón y mucho más. Entre las variedades de panes tenemos pan árabe, pan francés, molletes, pan integral, pan pizza y panqui. No olvides que la mejor panadería y pastelería en Ferreñafe es Dulcipan. No esperes más, ven y visítanos. Vectrasac. Somos especialistas en suministrar equipos y repuestos para construcción y minera. Más de 12 años de experiencia respaldan nuestra trayectoria. Los equipos y repuestos que comercializamos cuentan con garantía y respaldo. Ubíquenos en pasaje Senda Dorada 153 Pueblo Libre, Lima, o llamar a los teléfonos 46 15 61 8 o 99 27 65 79 9. Vectrasac. Comercial El Ganadero ofrece la venta de insumos agropecuarios para aves, cerdos, gallos de pelea y ganado, harina de pescado, torta de soya, afrecho de trigo, preparados racionales y además pollos y patos bebés, gallinas ponedoras al precio de por mayor y menor. Comercial El Ganadero, ubícanos en pasaje José Olaya 105 Ferreñafe. Si en Ferreñafe hay un lugar donde puedas encontrar los mejores productos para todo tipo de ocasión, esto es el Comercial Pekín, ubicado en Nicanor Carmona 604 Ferreñafe, donde encontrarás regalos para toda ocasión, útiles de oficina, artículos para el hogar, licorería, productos de belleza, ropa de calidad y mucho más.
Te esperamos en Comercial Pekín de Ñañayén Timpio, Nicanor Carmona 604, Ferreñafe. ¿Quieres comer rico y no sabes dónde ir? Pues te presentamos Snack Juguería Chivía, donde encontrarás los mejores jugos, ensaladas, yogur natural, cremoladas, sándwiches y postres, con la mejor presentación y ubicación en Unión 524, en pleno centro de Ferreñafe. No esperes más, ven y disfruta de lo mejor. Snack Juguería Chivía. ¡Qué buena música, mi bro! ¿Me pasas la clave del internet? Deja ya de pedir la clave Wi-Fi. En Vitel te ofrecemos internet ilimitado desde $29.90 y además te damos todo ilimitado desde $69.90. ¿Qué esperas? Cámbiate a Vitel. Ubícanos en Unión 607 Ferreñafe, a media cuadra de la Plaza de Armas. Y estamos de vuelta nuevamente aquí en el programa Bajo la Lupa. Pues tenemos como invitado al señor Arturo Castillo Chirinos, en la que en la primera parte hemos hecho más o menos un análisis de todo lo que es el contexto a nivel nacional, incluyendo pues todo el paso que ha tenido en la política a lo largo de muchos años el señor Arturo Castillo Chirinos. Y en esta segunda parte pues vamos a hablar sobre su candidatura en sí, qué le parece bueno lo que es el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y vamos a hablar sobre lo que es el indulto, la vacancia, cuál es el punto de vista que tiene él respecto a estos temas. Señor Arturo, si bien es cierto, muchos partidos políticos estaban atrás de usted a ver si como líder en estas nuevas elecciones que se avecinan, ¿cómo así se anima a estar y postular esta vez por Peruanos por el Cambio? Bueno, yo pienso de que es una decisión muy difícil para una persona que ya tenía la intención de alejarse de los avatares políticos, sobre todo en tareas de responsabilidad donde hay que manejar recursos económicos que se han convertido en una verdadera, en una bomba de tiempo, ¿no? A consecuencia de la tremenda corrupción que hay. De repente empiezo a sentir el termómetro de la voluntad ciudadana, y había mucha gente que reclamaba que Arturo Castillo retorne a la alcaldía de Chiclayo. Sí, sí. Eso era una voz fuerte que había, pero yo dije, he sido 3 veces alcalde de Chiclayo, volver otra vez a la alcaldía después de todos los antecedentes y los problemas que hay actualmente en el gobierno municipal es como una tarea que podría convertirse en una vía crucis. De manera pues que al final dije, si hay que servir, desde cualquier ángulo uno lo puede hacer. Y pensé que la opción de postular a la gobernación regional podría permitirme la oportunidad no solamente de contribuir a desarrollar un plan de desarrollo, valga la redundancia, que vaya acorde con los lineamientos, con la visión que nosotros infundimos en la municipalidad, en la alcaldía, desde la alcaldía de Chiclayo. Se podría hacer algo trascendental. Yo soy un hombre que tiene una vocación por la planificación del desarrollo impresionante, y creo que eso también de alguna forma lo aprendí de Fernando Belaúnde, porque Belaúnde ha sido un planificador por excelencia. Exacto. Un planificador nato. Entonces, yo hoy en día no se ve ningún gobernante. Desde esa perspectiva, ninguno. Ajá. Desde esa perspectiva, yo pensé que podría ser fácil solamente con la voluntad y la vocación de querer llevar adelante el desarrollo de esta provincia bajo lineamientos de planificación moderna, de visión de futuro, etcétera. Y al final, cuando hemos logrado implementar el ambicioso proyecto de Chiclayo, ciudad sostenible, eso fue algo impresionante. Lógico, sí. O sea, un logro sin precedentes. Conseguimos que las Naciones Unidas, que había aprobado el Programa Mundial de Ciudades Sostenibles para la Humanidad, aprobara
declarara a Chiclayo como proyecto piloto de este ambicioso plan de ciudades sostenibles. O sea, Chiclayo iba a ser la mejor ciudad del Perú, porque iba a ser modelo de ciudad sostenible a nivel nacional, o sea, proyecto piloto. Aquí venían técnicos de Europa a trabajar gratis. A nosotros no nos costaba un centavo. Entonces, incluso cuando se desarrolló el primer proyecto, que fue el moderno sistema de transporte público para Chiclayo, ya tuvo intervención el Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno de Dinamarca, que puso el dinero para poder desarrollar el proyecto. Y antes de que los europeos, porque el Banco Interamericano convocó una licitación internacional y vino una consultora de Europa a Chiclayo a desarrollar el moderno sistema de transporte público. Antes de que entreguen el expediente, me declararon la vacancia en la alcaldía. Entonces, eso tuvo un propósito nefasto de paralizar este proyecto. Eso es mi apreciación. ¿Por qué? Porque, como dicen, este proyecto iba a traer cambios tan profundos que iba, como se dice, a pisar callos, ¿no? Aquí se iba a cambiar la matriz energética y se iban a cambiar los tradicionales anillos viales por los grandes corredores viales. O sea, Chiclayo iba a tener corredores viales antes que Lima. ¿No? Y el problema del cambio de matriz energética, igualito. O sea, aquí iban a venir buses eléctricos, buses a gas, pero se le hizo entender a los transportistas que, si bien es cierto, ellos iban a dejar de ejercer sus actividades, pero se iban a organizar en empresas propietarias de los buses que iban a venir eléctricos y a gas. Entonces, de manera pues que eso no entendieron, ¿no? Señor, pensaron que ellos se iban a quedar sin trabajo. Y cuando ganó David Cornejo, usted fue y lo visitó muy cordialmente y le entrega este proyecto de transporte público sustentable. Así es. Que lógicamente creo que no lo tomó. ¿Usted estuvo por ahí? Lo he visto algún video. Algún video por ahí. Sí, sí. Y usted le entrega el proyecto y vemos que hoy en día Chiclayo en transporte es caótico. Porque desgraciadamente los alcaldes que me han sucedido, empezando por el que me reemplazó y que fue el que provocó mi vacancia, ¿no? Este señor Barrueto, que fue el que recibe el expediente prácticamente de los europeos y lo tira al basurero, ¿no? Entonces eso provocó que los técnicos y toda la cooperación internacional que estaba metida en Chiclayo se fueran a buscar otro rumbo. Tengo entendido que se fueron a Ecuador y ahí se instalaron, y eso ha provocado un cambio revolucionario en el desarrollo urbano de las ciudades ecuatorianas. Pero, en fin, ha sido una pérdida histórica. A lo que yo quería llegar era de por qué no pensar en la posibilidad, con este antecedente, de un plan de desarrollo regional sostenible. Exacto. O sea, eso sería un golazo de media cancha. Exactamente. Y si retomamos las experiencias de aquel proyecto, la participación del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de Naciones Unidas, etcétera, sería una enorme y extraordinaria oportunidad para la región Lambayeque, porque yo quiero, en el eventual caso de que llegue a ser gobernador regional, lo primero que voy a hacer es a poner en práctica mis experiencias, y una de ellas es esta, pero la otra es a meterle, como dice, punche a la administración regional. Yo creo que hay decenas o centenas de profesionales que sostiene el Estado en las diferentes dependencias de los sectores productivos: agricultura, salud, vivienda, transportes, etcétera. Yo no veo cuál es el resultado del trabajo que hacen estos técnicos, pero también considero que no es responsabilidad de ellos, porque quien conduce los destinos de la región es un gobernador regional, que es el que se tiene que convertir en el líder que impulse
los proyectos de desarrollo. Entonces, para eso considero que va a ser indispensable instalar un gran centro de desarrollo regional, donde vamos a convocar y aglutinar a todos los técnicos de todos los sectores para que puedan instalarse en un solo ambiente y cada uno trabaje en lo que es su competencia. Exacto. Por ejemplo, hoy día contestaba una entrevista y llamó un vecino de Cañaris, ¿no? Y dijo que las autoridades los tenían abandonados, que etcétera, se quejó malamente. Y me dijo, ¿y usted qué propone, señor Castillo? Sencillamente le dije, lo primero que vamos a hacer, porque yo he hecho una visita, pero con una visita yo no puedo tener una visión clara de las demandas de Cañaris. De modo que lo primero que hay que hacer es mandar a los técnicos al campo a que levanten información, a que hagan un diagnóstico y hagan una propuesta de plan de desarrollo para cada población de estos pueblos altoandinos. Esos proyectos, esos diagnósticos van a permitir poder desarrollar un banco de proyectos que, priorizando las demandas, las necesidades que hayan en cada sector, y de esa manera pues buscar ya cómo poder aterrizar y cómo poder ejecutar los proyectos. Hay muchísimo que hacer. Por ejemplo, yo quisiera preguntarle a usted, y como le pregunto a muchos otros, ¿usted ha visto en Ferreñafe? Por lo menos en Chiclayo no he visto el pool de máquinas pesadas que tiene la región trabajando en algún sector de Ferreñafe. No. Yo tampoco en Chiclayo. De manera pues que no sé qué hace la maquinaria pesada de la región. Estará guardada, la están cuidando para que no se gaste, no sé. Pero además yo sé que tienen una planta de asfalto en caliente. Claro. Cuando las ciudades están devastadas, las calles, avenidas y las carreteras, y por todo lado hay un desmadre, como se dice. Sí. Entonces, teniendo la posibilidad de, hoy día, justo revisando, como se dice, por administración directa, se pueden ejecutar proyectos. Claro, a eso iba. Yo ya revisaba el portal del MEF y veía lo que es el presupuesto institucional modificado, y Lambayeque, su PIN es 1.300 millones de soles en todo el año 2017, Piura tiene 2.600, Arequipa 2.600, 2.400. ¿Por qué Lambayeque simplemente 1.300 millones de soles? Simplemente ahí vemos que no hay gestión, no hay proyectos, no hay nada. Pésima gestión, sin duda, porque como dicen, el que no llora no mama. Claro. Tampoco podemos, ya me estoy pareciendo a Kenji, tampoco podemos estar esperanzados solamente a la dádiva del gobierno. Exacto. Yo veo que hoy día los alcaldes se rompen, se desgañitan pidiéndole al gobierno dinero para las veredas, dinero hasta para las motobombas del fenómeno del Niño, le pedían dinero al gobierno, ¿no? Yo no he tenido la suerte de recibir un solo centavo del gobierno para hacer una obra de todas las obras que hemos hecho, no solo en Chiclayo, sino en toda la provincia. Sí, pues. Entonces, aquí hay algo que está fallando, porque lo que es más y lo que es peor, hay casos en donde se ha tenido que revertir los recursos que habían sido asignados para determinados proyectos al erario público. Han tenido que regresar los recursos, sí, pues, como es el caso espantoso del estadio Elías Aguirre. O sea, una partida de 228 millones de soles que no fueron aprovechadas. ¿Por qué? Desconozco las razones. En el caso de que lleguemos, vamos a investigar por qué y si es posible recuperar esa partida, pero hay que asegurar de que los proyectos también tengan la validez y la transparencia que corresponde, porque si hacemos proyectos que están con maña, entonces definitivamente esos proyectos los van a observar y los van a rechazar, y eso va a provocar que el tiempo transcurra. ¿Y por qué? Porque no hay transparencia en el desarrollo de los proyectos y de las propuestas. Entonces, señor Arturo, cuando ganó Pedro Pablo Kuczynski, la lectura que se dio a nivel en el plano político es: derrotamos al fujimorismo,
y si derrotamos al fujimorismo, lógicamente el indulto no se iba a dar. Hoy en día sabemos que Fujimori ha sido indultado. ¿Cuál es la percepción que tiene usted respecto a esto? Yo lo relaciono el indulto y la vacancia. ¿Cree usted, como se habla, muchos por ahí, que hubo un preacuerdo, o cuál es la concepción que tiene Arturo Castillo de acuerdo a lo que pasó? Bueno, primero que yo no creo que haya sido una derrota completa al fujimorismo, porque lo han dejado totalmente vivito y coleando, sí, cuando han logrado obtener una mayoría absoluta en el Congreso y que la han utilizado perversamente con el propósito de atrincherar al gobierno, arrinconar al gobierno y no dejarlo ni moverse para ningún lado. Entonces, una de las grandes razones por las cuales el país está paralizado y no hay despegue por ningún lado es la proterva actuación de la mayoría congresal. O sea, hoy día ya se ha puesto de moda la vacancia, o sea, ya fracasó una vacancia, ahora están promoviendo otra vacancia. Entonces, si es que en eso nos vamos a pasar el tiempo y los congresistas les estamos pagando para que se lleven la plata a cambio de llevar estos debates intestinos, estas luchas fratricidas, que al único que perjudican es al pueblo peruano. Y se hace un círculo vicioso. Definitivamente. Entonces, cuando usted me habla del indulto, particularmente, yo no lo hubiera hecho. Pero si el gobierno lo ha hecho es porque considero que el presidente de la República tiene una potestad, un poder que la Constitución le otorga para poder otorgar indultos humanitarios. Ahora, si nosotros comparamos el indulto que ha provocado la decisión de del presidente Pedro Pablo Kuczynski, si comparamos el indulto del señor Fujimori con lo que han hecho algunos otros gobiernos, aprovechándose de la capacidad, del poder de indulto que tiene el presidente de la República, vamos a llegar a casos extremos. Lamentablemente voy a mencionar a una figura de gran connotación para la política peruana y para el partido al que pertenecí, que fue mi ex correligionario, que en paz descansa, Valentín Paniagua. Valentín Paniagua liberó terroristas porque tuvo en su entorno asesores que lo llevaron a tomar esa decisión, ¿no? Y algunos de esos terroristas que liberó Paniagua se han reinsertado en la política nacional, de manera pues que no creo que haya por ese lado motivo para escandalizarse con el indulto. Por otro lado, en otro gobierno, el de Alan García, se han liberado a miles de narcotraficantes y hasta jefes de carteles de bandas de la droga. Y eso creo que tampoco nadie lo toma en cuenta, nadie lo menciona. Es un tema pasajero. Pero cuando Pedro Pablo Kuczynski indulta a Fujimori por indulto humanitario, que sea o no viable o justificable la medida, yo digo que comparado con los otros casos que he mencionado, hay un abismo de diferencia. ¿Qué opina usted respecto estuvo en todos los medios de comunicación, respecto al tema de Odebrecht, que también ha sido PPK incluido en esto, respecto a las empresas Wiz Capital y Philips Capital? Inclusive también hablaban sobre Gonzalo Sepúlveda, el chileno, que ha sido socio de Pedro Pablo Kuczynski, y de las transferencias que se hizo por las consultorías. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esos temas? Bueno, simple y llanamente, cuando escuchamos las opiniones, porque uno no es dueño de la verdad, y vemos que lo que hizo PPK o las empresas que estaban vinculadas a Pedro Pablo Kuczynski eran contratos que estaban legalmente establecidos. Eran entre un privado con otro privado, no era el Estado con un privado ni viceversa. De manera pues que en este caso no veo cuál es el peso del delito. La empresa
que firmó los contratos, que ya no estaba representada por PPK, sino por su apoderado, ¿no? Porque cuando alguien llega a ejercer una función pública y es empresario, la ley no prohíbe que los ministros, que los presidentes de la República sean empresarios, no prohíbe. Entonces, si hay un empresario que llega a ocupar una función pública y cumple con el deber de delegar su poder a otra persona y le otorga poder a otra persona para que actúe en representación de la empresa, y esa persona firma convenios, contratos, lo que sea, porque el propósito de las empresas privadas es ganar dinero. Entonces, hace 12 años ocurrió esto. Hace 12 años, ¿cuántos sabían que Odebrecht estaba metido en estos problemas de corrupción? Nadie. Yo creo que la respuesta es obvia. Entonces, el tema pasa porque cuando se trata de Pedro Pablo Kuczynski, y yo estoy asumiendo una defensa solamente a partir de conceptos claros y que están a la vista. Por quítame esta paja es el cargamontón a Kuczynski. Sí, pues. Hay antecedentes de presidentes que no han firmado contratos, han recibido dinero de la caja 2, que era la caja donde se guardaba el dinero de Odebrecht para corromper candidatos a la presidencia. Ahora se habla hasta de candidatos al Congreso que están comprometidos. Cuando se habla de presidentes en ejercicio, que han recibido, candidatos a la presidencia, que han recibido dinero. Ahí nadie salta, o sea, ahí todo es justificado, no, que empiezan las discusiones, pero yo creo que los políticos deben aprender a ser más equilibrados cuando hacen los juicios políticos a los que nos tienen acostumbrados. Señor Tudio, ya estamos culminando lo que es el programa. Me gustaría que usted más o menos nos diga cuáles son las propuestas, así unas 2 o 3 específicas, que tiene de llegar a ser gobernador regional. Bueno, nosotros tenemos un plan de desarrollo ya totalmente listo, totalmente listo. Ha sido nuestra carta de presentación para ir a Lima. Hemos tenido una reunión con los altos dirigentes del Partido Peruano por el Cambio, con congresistas de los más destacados del Parlamento, a los que les hemos hecho una exposición del plan de gobierno. Caramba. Bueno, ha calado mucho el plan de gobierno. Yo tengo que declarar y confesar que tengo un jefe del plan de gobierno que es un experimentado planificador, un ingeniero civil, Carlos Cristóbal Altamirano, que es un hombre muy competente, muy capaz, y yo lo he convocado nuevamente porque él también participó en mi plan de gobierno cuando postulé a la alcaldía y perdí nada menos que con Beto Torres. Entonces, se quedó ese plan provincial en el aire, y ahora pensamos que con este plan, propuesta, no solamente estamos planteando una visión, estableciendo una visión para el desarrollo de la región, sino un plan de desarrollo regional, pero además una propuesta para el plan de reconstrucción con cambios, de manera pues que aquí se trata de hacer gestión, de desarrollar de la manera más rápida los proyectos más emblemáticos que se requieren en la región. Por ejemplo, yo le hablo del proyecto del terminal marítimo del puerto de Tena. ¿Cuántos años tiene ese proyecto? ¿Cuántos años el Estado está pagando a un equipo de técnicos que tienen a cargo los trámites y no hay cuándo aterrice el proyecto del terminal marítimo del puerto de Tena? Entonces yo creo que esos son temas que son motivo de preocupación. ¿Y es gestión? Los grandes proyectos están etapas como Carhuaquero, Tinajondes, Olmos, han sido mediatizadamente desarrollados, y creo que hay que meterles un poco de punche. Y además, no solamente, repito, hay que estar solamente a merced de la propina del Estado, del dinero que el Estado le dé. Yo me cruzo de brazos pues hasta que el gobierno me dé para hacer tal cosa, si no, no hago nada.
Entonces, ¿dónde está la capacidad de gestión del gobernante? Exactamente. Nosotros, como repito, no hemos recibido, como en 3 gobiernos municipales, un sol del gobierno para hacer una de las grandes obras que hicimos desde la municipalidad. Definitivamente eso es cuestión de gestión, sencilla y porque llanamente. hoy salió en gestión Entonces, que se va a hacer ya la tercera parte de Chavimochi y acá en Lambayeque hay sigue relegado. Y hay que meter el punche por todo lado, hay que hacer cosas trascendentales. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto para poder lograr instalar un gran parque industrial en Lambayeque, pero apelando a las mancomunidades que están permitidas por la ley, ya que no existen las macroregiones. Hoy día hay la posibilidad de que a través de las mancomunidades se puedan establecer acuerdos entre regiones. ¿Por qué no volver al tema de la macroregión? Entonces, ese gran parque industrial debe darle oportunidad de albergar a productores de la selva, de la sierra y de la costa del norte del Perú. Nosotros tenemos una propuesta para desarrollar un corredor costero. Un corredor costero que eso sí es una herencia de la propuesta del proyecto de ciudad sostenible en Chiclayo. O sea, ¿cuál era uno de los ejes fundamentales del proyecto Ciudad Sostenible? Por ejemplo, que no se vuelva más a depredar los suelos agrícolas para reemplazarlos por edificios, por centros urbanos. Eso es una cosa que hasta ahora está de moda. Hay una ordenanza que nosotros dictamos con el apoyo de los organismos internacionales para que no se vuelva a tocar una sola hectárea de tierras agrícolas con fines de desarrollo urbano. Entonces, eso iba a permitir que se conserve la producción del agro lambayecano, chiclayano, para que siempre haya la fuente ¿cómo se llama? La fuente proveedora de los alimentos, que son tan indispensables para la vida de toda la colectividad, de toda la comunidad. Entonces, pensando en eso, se decidió que la zona de expansión urbana se vuelque en todo el litoral, en la ribera del Océano Pacífico. Entonces, ese proyecto lo hemos aprovechado para poder incluir una propuesta del corredor costero que va a unir las playas desde San José hasta Cherrepe. Entonces, ahí es donde se van a volcar los centros urbanos. Usted ha ido a Río de Janeiro, a La Habana, aquí a Punta del Este, o sea, vea la hermosura de ciudades que hay frente al mar. Y acá son zonas abandonadas, a pesar de que son centros ecológicos extraordinarios, de primer nivel, como es el caso de Lagunas, por ejemplo, ¿no? Que es un centro ecológico donde no hay contaminación absoluta, ni visual, ni sonora, ni nada, ni contaminación de ningún tipo. De manera pues que hay muchas propuestas y el corredor andino costa-sierra que va a estar dirigido justamente a buscar solución a los problemas de los pueblos altoandinos de la región. Señor Arturo, un gusto, de verdad un placer conversar con usted. Siempre es muy gratificante tener conversaciones con personas que pueden compartir su sapiencia y su experiencia con todos los televidentes. Le dejo las cámaras libres para que usted envíe pues un saludo y el mensaje a toda la colectividad ferreñafana. Bueno, muchas gracias. Sin duda ha sido muy gratificante esta entrevista. Me voy muy satisfecho de haber venido a compartir con usted, amigo Ricardo Céspedes, y decirle a todo el pueblo de Ferreñafe, aquí donde tengo grandes amigos, repito, que no habrá otro Arturo Castillo en la gobernación que no sea el mismo que fue alcalde de Chiclayo, con la misma vocación de servicio, con las mismas ganas de querer trabajar sin desmayo, aunque algunos adversarios políticos, para no decir enemigos, hasta me quieren ver ya en un féretro, ¿no? Y para muchos ya dicen que debería ir a cuidar a mis nietos. Yo quiero mucho a mis nietos, pero creo que tienen buenos padres para que los cuiden,
y no hacerme de esa carga por ahora, ¿no? Señor Arturo. De manera que le agradezco, amigo Ricardo, por esta gentileza que ha tenido, y nuevamente mi saludo y fraterno saludo al pueblo de Ferreñafe. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Así que, bueno, hemos disfrutado pues todo lo que hemos compartido con el señor Arturo Castillo, así que no se muevan y que el programa se va a colgar mediante nuestro canal YouTube, lo vamos a poder buscar como Bajo la Lupa con Ricardo Céspedes, y ustedes van a poner Arturo Castillo siguiéndonos, y más o menos en cuestión de 11:30 de la noche estará colgado el programa en nuestro canal. Así conmigo, hasta el próximo martes. Permiso. La rápida y precisa de sentirte mucho más bella, visita el estudio de belleza Jimena Limonchi Capelli Truco, ubicado en Francisco González Burga 635 Ferreñafe, o llamando al número 950